La fascinación de los astros ha animado la curiosidad de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Se había intentado comprender, separándose en dos perspectivas para aproximarse a estos misteriosos fenómenos. Mientras unos abocaron a la descripción del orden y movimiento de los planetas, otros los creyeron señales divinas que advertían sobre sucesos futuros. Estas diferentes ópticas separaron a la astrología de la astronomía. Sin embargo, estas fronteras fueron imprecisas y con frecuencia eran inexistentes en su práctica, cruzándose, enfrentándose a menudo por tener argumentaciones contradictorias entre sí. Se siguieron empleando indistintamente hasta después de la revolución científica en el siglo XVII. Si bien esto aún persiste de manera residual en la opinión pública, actualmente sus campos de estudios están bien demarcados. La astrología se considera una pseudociencia que, interpretando las posiciones y movimientos de los astros, pretende predecir el destino de los seres humanos. En cambio, la astronomía forma parte de las disciplinas científicas como las matemáticas y la física, con quienes dialoga para investigar los fenómenos celestes del universo. Durante los siglos XVI y XVII, la sociedad occidental vivió un giro epistemológico que socavó los fundamentos antiguos y medievales de los saberes tradicionales. Las mayores consecuencias de esta radical transformación provinieron de la nueva astronomía, la cual, sostenida en los nuevos hallazgos físico-matemáticos, no solo alteró la visión del universo y el lugar del hombre en el mundo, sino también puso en cuestión la validez del relato cosmológico bíblico hegemónico. Los cometas son los cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol, siguiendo diferentes trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. La mayoría de estos cuerpos celestes describen órbitas elípticas de gran excentricidad, lo que produce su acercamiento al Sol con un periodo considerable. A diferencia de los asteroides, los cometas son cuerpos sólidos compuestos de materiales que se subliman en las cercanías del Sol. A gran distancia, desarrollan una atmósfera que envuelve al núcleo, llamada coma o cabellera, que está formada por gas y polvo. A medida que el cometa se acerca al Sol, el viento solar azota la cabellera y se genera la cola característica. Fue después del invento del telescopio, cuando los astrónomos comenzaron a estudiar a los cometas con más detalle, advirtiendo entonces que la mayoría tienen apariciones periódicas. Edmund Halley fue el primero en darse cuenta de ello y pronosticó en 1705 la aparición del cometa Halley en 1758, para el cual calculó que tenía un periodo de 76 años, aunque murió antes de comprobar su predicción. Debido a su pequeño tamaño y órbita muy alargada, solo es posible ver los cometas cuando están cerca del Sol y por un corto periodo de tiempo. El gran cometa de 1680, el cometa Kirch o cometa de Newton, el primero en ser descubierto con ayuda del telescopio, catalogado actualmente como C1680b1, es uno de los más famosos de los últimos 4 siglos, si ha de juzgarse por los numerosos escritos que suscitó, y apareció a mediados de noviembre de dicho año, cuando el 14 de noviembre lo descubrió el astrónomo alemán Gottfried Kirch. Isaac Newton utilizó al cometa para comprobar la veracidad de la tercera ley de Kepler y demostrar así las nuevas leyes de la mecánica celeste que algunos años más tarde publicaría en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687. Llegó a ser tan brillante que era visible incluso de día. Pasó rozando el Sol a solo unos 900.000 kilómetros del mismo y desarrolló una enorme cola que abarcaba buena parte del cielo, permaneciendo visible hasta el 19 de marzo de 1681. Un cuadro contemporáneo del pintor neerlandés Lief Berscher, actualmente en el Museo de Rotterdam, es su descripción más conocida. Tras su paso por el perihelio, la cola del cometa llegó a extenderse a más de 70 grados en el cielo vespertino. Un colono de Esopus en la actual Nueva York lo describió así en una carta fechada el 1 de enero de 1681.
había aparecido en el sudoeste el 9 de diciembre pasado, a las 2 de la tarde, con tiempo soleado, un poco encima del sol, siguiendo su curso más hacia el norte, y se vio la noche del domingo, poco después del crepúsculo, con una ardiente cola al oeste, para gran asombro de todos los espectadores, y ahora se ve todas las noches que está despejado. Sin duda Dios nos amenaza con terribles castigos si no nos arrepentimos. La concepción oficial sobre los cometas era la postura aristotélica, matizada por algunas apreciaciones de la Iglesia. Esta postura podría resumirse así: los cometas no habían sido creados como todo lo demás en la creación, sino que Dios los mandaba ex professo, cada tanto para manifestar algún propósito particular. La hipótesis de la creación ex professo trataba de justificar precisamente la irregularidad que representaban estos funestos astros en el ordenado concierto de las esferas celestiales. Se sostenía que no habían sido creados con los demás astros y criaturas porque, de ser así, tendrían su lugar y cierto ritmo regular en el universo, como todas las cosas. Como no provocaban ningún desorden en la creación, fuera de su sola aparición, inexplicable e impredecible, Roma no llegó a considerarlos milagrosos, pero en una mezcla de santa piedad y prudencia, optó por entender, en función de su singularidad, algún sentido tenían que tener. Y continuando con una tradición ancestral en la que se contaban las prestigiosas autoridades de la antigüedad grecolatina, se los consideró como mensajeros de males. Los cometas eran los causantes de los males, o eran una simple señal de las desgracias que estaban por venir. Para los tomistas y escolásticos, los cometas no eran causantes de los males, pero los anunciaban. En España, el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino tuvo ocasión de observar el cometa en Cádiz, lugar donde esperaba arribar a un barco que lo llevase a una expedición encomendada por la Compañía de Jesús para embarcarse a una misión en Baja California para convertir a los indígenas. A su llegada a México en 1681, publicó uno de los primeros tratados científicos impresos por un europeo en el Nuevo Mundo, la información recolectada basada en la observación del cometa. El título era La exposición astronómica del cometa que el año de 1680 por los meses de noviembre y diciembre y este año de 1681 por los meses de enero y febrero se ha visto en todo el mundo y se le ha observado en la ciudad de Cádiz, que contiene un exhaustivo registro de las posiciones del cometa y de su aspecto. Fue publicado mientras se encontraba en las misiones de la península de Baja California. En este libro, Quino llamaba a los cometas señales horribles de la justa indignación de la providencia, defendiendo la misma tesis que sostenía Santo Tomás de Aquino: los cometas como heraldos de desgracias. El trabajo de Quino, que creía firmemente en el destino funesto que presagiaban, fue combatido encarnizadamente por Carlos de Sigüenza y Góngora en su manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. Publicó un folleto de 18 artículos en que trataba de calmar el temor supersticioso que provocaba en la gente este fenómeno cósmico en la Ciudad de México. Al separar la superstición de los hechos observables, Sigüenza estaba de hecho separando la astrología de la astronomía, como las concebimos actualmente. Fue criticado, incluido por el padre Quino. Adoptar una postura equivalía a posicionarse en un campo donde entraban en juego las autoridades de los antiguos, el saber teológico y matemático, las instituciones religiosas y el propio honor personal. La credibilidad de la personalidad intelectual estaba en juego. Sigüenza contestó en su obra Libra Astronómica y Filosófica, que a pesar de tener la licencia para ser publicada desde 1682, no quiso dar a luz para no enfrentarse a un miembro tan prestigioso de la orden jesuita. De hecho, el texto fue editado recién en 1690, gracias a uno de sus amigos, Sebastián de Guzmán y Córdoba, quien aprovechó la aparición de un nuevo cometa el año anterior para publicarlo. Publicado con un prólogo del autor mencionado anteriormente, el título Libra Astronómica y Filosófica
en que don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y matemático regio en la Academia Mexicana, examina no solo lo que a su manifiesto filosófico contra los cometas opuso el reverendo padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, sino lo que el reverendo padre opinó y pretendió haber demostrado en su exposición astronómica del cometa del año de 1681, fundamentaba rigurosamente sus argumentos sobre los cometas según los conocimientos científicos más actualizados de su tiempo, contra el tomismo y el aristotelismo del padre Quino. Citaba a autores como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, René Descartes, Johannes Kepler y Tycho Brahe. La Libra fue publicada en un momento crítico para la ciencia, como lo fue el siglo XVII, cuando se pasó de una concepción trascendente del mundo a una interpretación mecanista de los fenómenos naturales. La escritura de la Libra sostenía como hipótesis: los cometas no eran causa ni presagio de males. En resumen, esta postura no tenía sentido. Al llevar a cabo esta defensa de su honor, Sigüenza se ve desfavorecido por el prestigio de que gozaba uno de los miembros más conspicuos de la Compañía de Jesús, con la cual Sigüenza mantenía relaciones cordiales y la permanente esperanza de ser reincorporado. No olvidemos que Góngora era un sacerdote. Para no agraviar a las instituciones, provoca un audaz deslinde entre el padre Quino y la Compañía, diciendo que lo tratará como matemático y sujeto particular. El manejo que hace Sigüenza de esta cuestión a lo largo de toda la Libra es muy hábil, y se sostiene en dos recursos fundamentales: comprometer a la orden como juez del debate, pero también como parte; despojar a Quino de manera metafórica del hábito de jesuita para tratarlo como sujeto particular. De hecho, Sigüenza menciona la necesidad de defenderse por hallarse en su patria, en una posición prestigiosa que solo debe a su estudio y por la cual recibe salario del rey, y dice que no solo para sí, sino que con el silencio desacredita a su patria y a su nación, el Reino de España. De esta manera, convierte su defensa personal en una cuestión de patriotismo y servicio al rey, otorgándole a su persona la representación de todo un grupo, y transformando la supuesta ofensa de Quino en un problema suprapersonal. Esta dimensión social que adquiere el debate estelar se agudiza con la controvertida cuestión de los mecenas y las autoridades que son convocadas por labrar una posición de prestigio a la expedición del padre Quino. Sigüenza descalifica lo que irónicamente llama tan cortesana política realizada por el padre Quino. El padre había dedicado su exposición al virrey, siendo que Sigüenza había dedicado el manifiesto, al cual rebatía la exposición, a la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, la amiga de Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, que además de diferir en su contenido, el manifiesto y la exposición peleaban por tener un espacio social significativo desde sus textos, a la casa virreinal. El enfrentamiento de las personas involucradas como mecenas o destinatarios privilegiados de los textos no termina ahí. La misma Sor Juana Inés de la Cruz es introducida en la disputa, pues le dedicó un elogioso soneto a Quino después de que éste le obsequiara un ejemplar de su libro. Este soneto de Sor Juana será utilizado por Quino contra Sigüenza en el prólogo del autor de su vida del padre Francisco J. Saeta. Quino, enterado del enojo de Sigüenza, defiende su obra, su exposición, diciendo que ésta cuenta con sus aprobaciones de los doctísimos padres Francisco Jiménez y Francisco Florencia, y con especialidad la muy erudita, muy capaz y religiosísima Madre Juana Inés de la Cruz, profesa de la Orden de San Jerónimo, en su ingeniosísimo y doctísimo tomo impreso, con particulares versos, la abonan, amparan y defienden, al parecer, lo bastante. El soneto, aunque es clara del cielo la luz pura, este soneto que Sor Juana dedicó, no dice nada en concreto acerca de las tesis de Quino, más bien parece un elogio circunstancial al hecho en agradecimiento por el volumen obsequiado o por encargo. En suma, el poeta parece ser un gesto cortesano intrascendente, aunque posteriormente Quino lo utilizaría como garantía de autoridad de sus propias ideas. Aplaude la ciencia astronómica del padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, que escribió del cometa que el año de 80 apareció,
absolviéndole de ominoso. Aunque es clara del cielo la luz pura, clara la luna y claras las estrellas, y claras las efímeras centellas, que el aire eleva y el incendio apura, aunque es el rayo claro, cuya dura producción cuesta al viento 1000 querellas, y el relámpago que hizo de sus huellas medrosa luz en la tiniebla oscura. Todo el conocimiento torpe humano se estuvo obscuro sin que las mortales plumas pudiesen ser con vuelo ufano, ícaros de discursos racionales, hasta que el tuyo, Eusebio soberano, les dio luz a las luces celestiales. Este duelo literario que Sigüenza dice estar desarrollando en la Libra adquiere sobredimensiones muy superiores a las de un simple debate entre dos matemáticos. De un lado está el prestigio internacional de Quino y la supuesta adhesión de los padres que aprobaron su libro. Del otro, se posicionaron letrados como Sebastián de Guzmán y Córdoba, que hacen causa común con el erudito mexicano, y el intento de Sigüenza de inclinar a su favor a la Compañía de Jesús. En el medio estaban la pareja de los virreyes y un soneto circunstancial de Sor Juana. La Libra astronómica y filosófica tiene en total 7 partes subdivididas en parágrafos, además del prólogo. La primera de ellas son los motivos que hubo para escribirla. Las 6 restantes se ocupan de defender la tesis del propio Sigüenza y de desacreditar la de Quino. En la Libra se revela un profundo conocimiento no solo del tema específico de los cometas, sino de textos religiosos, clásicos, filosóficos, etc. Su auditorio es en este caso a la clase letrada, no solo de la Nueva España, sino del orbe literario entero, como puede percibirse en la invitación que hace a científicos de otras regiones a compartir sus observaciones, y en el hecho de destinar las suyas a los grandes matemáticos de la Europa. En función del auditorio que el orador tiene en mente, estaba legislada ya por la antigua retórica, muchos de cuyos tratadistas, como Aristóteles o Cicerón, proponían adecuar el discurso al auditorio, al que dividían en 2 categorías fundamentales, la de los vulgares y la de los hombres cultos. Estos hombres cultos constituyen el verdadero auditorio de la Libra, pues a pesar de apelaciones concretas al padre Quino y de la declarada sumisión a la Compañía de Jesús como árbitro de la contienda, Sigüenza emplaza permanentemente al erudito y desapasionado lector, al lector discreto, para oficiar como jurado del debate. Para desacreditarlo, lo alinea en las filas de aquellos fatalistas que predicaban el carácter funesto de los cometas, como cuando Sigüenza inquiere: ¿a quién le manifiesta Dios sus inescrutables secretos en la creación de un cometa? Calificando semejantes predicciones de impiedades y diciendo que equivalen a querer averiguarle a Dios sus motivos, leyendo el proceder de augures como Quino al pecado de la soberbia, desplazando la predicción comética del terreno teológico para confinarla en el astrológico, el cual se ocupa de defenestrar diciendo que la astrología se apoya en fundamentos debilísimos y llamándola fábrica, vale decir un artificio, invenciones, no un conocimiento revelado por Dios a los mortales. Revierte así la probable acusación de herejía o poca fe que pendía sobre la cabeza de aquellos que intentaban vaciar el cosmos de un significado trascendente. Otro recurso importante es el vocabulario de marcada connotación histriónica que emplea para poner de relieve el carácter pseudocientífico de la sangrienta opinión que le merecen los cometas al padre Quino. Dice Góngora que va a quitarles a estos astros la máscara para que no nos espanten, que Quino ha disfrazado al cometa con máscara de apóstema celeste, que lo presenta con nueva tramoya, con catadura fiera en traje de monstruo, como un espantajo. Todo lo cual acusa al adversario de haber empleado recursos dramáticos en el tratamiento de un tema tan serio. Además, aprovecha para desacreditar el calendario apocalíptico que expone Quino. Góngora declara su creencia en el juicio final, en tanto que dogma de fe, pero acota que el Señor puede ejecutarlo cuando fuere su voluntad sin atarse a estas analogías fantásticas. Así se convierte en mejor defensor de la postura de la Iglesia que del propio jesuita, y convierte los errores científicos de su adversario en errores de fe. Otra manera
fue la de objetar los procedimientos de transcripción textual empleados por el padre, es decir, cuestionar su honestidad como sujeto intelectual. Sigüenza siempre cita a Quino entre comillas, y lo cita, avisa que están reducidas a compendio fidelísimamente las palabras del reverendo padre. En contraposición, denuncia la poca confiabilidad de los resúmenes que su adversario hizo del manifiesto. Su trabajo consiste entonces en verificar la fidelidad de su adversario en el manifiesto, ya que al invalidar el texto del contrincante, se desestima la argumentación sostenida en ella. Esto le permite acusar a Quino de alterar la evidencia sobre la que se está discutiendo. Lo extiende a las glosas que hace Quino de otros autores, mientras, asimismo, pone de manifiesto el hecho de no citar autores que no conoce de primera mano, e invita permanentemente a su lector a confrontar los textos que el padre cita. Quino deja en cierto pasaje que a los cometas casi siempre se les sigue algún fatal y triste acontecimiento. Sigüenza critica esta restricción que implica el adverbio casi a la proposición universal de que los cometas traían desgracias y pone en evidencia la falacia lógica de su adversario. Ni sé yo cómo será universalmente cierta una cosa que tal vez según afirma se falsifica. Del mismo modo, hace notar la contradicción entre el texto y los paratextos del libro de Quino, quien en la dedicatoria de su libro al virrey le auguraba felicidades anunciadas por el cometa y luego se dedicaba a demostrar su carácter nefasto. Esta crítica a la lógica y a la gramática de Quino también es una crítica de estilo. Sigüenza condena que su adversario haya elegido una forma tan confusa de exponer sus argumentos mediante lo que llama una extraordinaria gramática y lo acusa de usar cortinas de misterios y ceremonias en la exposición del tema que hace en sus cartas. Las llama oráculos délficos por ser tan ambiguos. Entre los procedimientos utilizados para desbaratar la postura de Quino juegan un papel importante criterios más modernos, como el empleo de simples métodos cuantitativos para demostrar que no hay correspondencia entre el número de desgracias y el de los cometas, o el cuestionamiento del instrumental astronómico poco preciso empleado por Quino, llegando a acusarlo de haber fingido las observaciones. No obstante, la garantía de sus propios argumentos consistía en un juramento por el carácter de su sacerdotal dignidad. Sigüenza y Góngora recupera el juramento como forma de evidencia a la que se podía aludir en la instancia de la exposición de las pruebas que reconocía la antigua retórica. Carlos de Sigüenza y Góngora demostró la falta de la relación entre los hechos humanos y los cometas como fenómenos cósmicos. Los cometas no presagian desastres y su aparición en el cielo no debía ser motivo de miedo. No existía una premonición, no venía el final de los tiempos de los saberes científicos más actualizados, de los que Quino no tenía mayor conocimiento. Para el momento de su publicación en 1690, el padre Quino se había trasladado a una nueva misión. Para el otoño de 1687, una rebelión nativa en Sonora motivó a Quino a contribuir a la pacificación. Sugirió a su jefe provincial para enviarlo a trabajar a las tribus seris de Sonora. El padre Quino llegó a Sonora en 1687 y hasta su muerte en 1711 cabalgó fundando misiones por todo el norte del actual estado mexicano de Sonora y sur del actual estado de Arizona, Estados Unidos. Durante su epopeya atravesó el gran desierto de Sonora hasta topar con el río Colorado, en la confluencia con el río Gila. Trató de encontrar una ruta terrestre para viajar hacia la península de Baja California y atender a los nativos de aquella zona. Asimismo, recorrió gran parte de lo que hoy se conoce como el estado de Arizona, evangelizando, explorando y tomando apuntes. El padre Quino construyó misiones en Sonora y Arizona, introdujo la ganadería y los métodos de cultivo modernos, exploró una región vastísima, comprobó que la Baja California es una península y no una isla, como pensaban algunos en esa época. Bautizó a millares de nativos, desbarató intrigas, obtuvo privilegios para sus queridos indios, predicó el evangelio, fue un diplomático prudente, realizó observaciones astronómicas, había sido nombrado cosmógrafo real,
Aprendió las lenguas nativas, enseñó a leer y a escribir a miles de personas, amansó espíritus, tierras y caballos, y también supo hallar tiempo para escribir. En su libro Favores Celestiales, narra las aventuras y desventuras de su vida desde 1687 hasta 1706, 5 años antes de su muerte. El padre Quino murió casi a la medianoche del 15 de marzo de 1711 en el pueblo de Santa María Magdalena. El estado de Sonora ha honrado su memoria de muchas maneras. Nombró a la bahía en la cual desembarcó el padre Quino como Bahía de Quino y a la población en donde falleció como Magdalena de Quino. En los estados de Sonora y Arizona se le reconoce como una figura fundamental. En Arizona es considerado su fundador, teniendo una estatua de él en el Congreso de los Estados Unidos, en el National Statuary Hall del Capitolio de los Estados Unidos. La biblioteca de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús lleva su nombre. Carlos de Sigüenza y Góngora no solo protegería su integridad intelectual y la de su patria, argumentando sobre la naturaleza de los cometas. En el Valle del Centro de México, las intensas lluvias de 1691 anegaron los campos y amenazaron con inundar la ciudad, y una plaga, consecuencia de toda esa humedad, consumió los maizales. Sigüenza mencionó en sus escritos esta plaga conocida como Xehuistli, posnáhuatl para designar la roya del maíz. Como consecuencia de este desastre, hubo al año siguiente una severa escasez de alimentos que provocó un motín popular. El 8 de junio de 1692, las multitudes saquearon los comercios de los españoles europeos en protesta a la especulación en el precio del maíz, provocando una subida del precio de los mismos, provocando numerosos incendios en los edificios del gobierno. Sigüenza logró rescatar del incendio las actas del ayuntamiento de la ciudad, salvándola de una gran pérdida. El motín se controló, como es usual, con violencia. Los cálculos de Sigüenza establecieron en unos 10.000 el número de participantes en el motín. Como cosmógrafo real de la Nueva España, trazó mapas hidrológicos del Valle de México. En 1693 fue enviado por el virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza, conde de Galve, como acompañante del almirante Andrés de Pez, en un viaje de exploración al norte del Golfo de México y en especial a la península de Florida, donde trazó mapas de la bahía de Pensacola y de la desembocadura del río Mississippi. En sus últimos años dedicó mucho tiempo a coleccionar material para una historia del México antiguo. Lamentablemente su muerte interrumpió ese trabajo, que no fue retomado hasta 80 años después, cuando por Francisco Javier Clavijero, colega jesuita, se había desarrollado lo suficiente para interesarse en la identidad de su nación, aprovechando los documentos históricos que el mismo Sigüenza y Góngora había dejado. Carlos de Sigüenza y Góngora murió el 22 de agosto de 1700, a la edad de 55 años. Donó su valiosa biblioteca y sus instrumentos científicos al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús. El cronista Antonio de Robles relató su lugar de entierro y su última voluntad. Hasta las últimas instancias en el emprendimiento de la investigación científica, dejó que los médicos y los cirujanos aprovecharan su cuerpo para estudiar lo que provocó su muerte. Fue enterrado en la capilla del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Fue admitido en la orden jesuita poco antes de morir. Si les gustó este video, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo a sus amigos y si desean más videos así, suscríbanse a mi canal. Mi nombre es César Madero y recuerden que la historia siempre se repite. Nos vemos.